Nos encontramos en esta ocasión en Cruzando Fronteras con Iñaki Burgueño López, que es bombero en Madrid. Además, Iñaki está comprometido con varias causas solidarias. Iñaki tiene que trabajar en un trabajo que es muy vocacional, en el que ha de convivir con el fuego, con el agua, y también ha de desarrollar un trabajo en equipo que permita el objetivo de los bomberos, que es sobre todo salvar a las personas en diferentes circunstancias muy complicadas. A Iñaki también le gusta viajar, le gusta conocer el mundo, es alguien muy alegre, muy comprometido y al mismo tiempo un creyente profundo. Vamos a hablar con Iñaki sobre todas estas cuestiones, sobre también la esperanza, la vida, el salvar a otros y ese sentido del equipo tan importante que viven los bomberos en determinadas circunstancias con tanto riesgo, con el riesgo de la propia vida. Le damos la bienvenida a Iñaki Burgueño López a nuestro programa. Bienvenido, Iñaki, ¿qué tal estás? Muchas gracias por esta oportunidad de compartir juntos y también gracias a ti por el programa que haces de Cruzando Fronteras. Encantado. Además, sabemos que acabas de llegar de una guardia, con lo cual tienes la profesión así como muy intensa, ¿no? Sí, 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 sí. Esto, bueno, ya es siempre un poquito así. Yo después de las guardias intento estar un poquito activo para no perder el día. Luego ya por la tarde ya estaré un poquito más bajo de energía, pero bueno, vamos bien, vamos bien. Iñaki, cuando alguien te conoce por primera vez y te pregunta quién eres, ¿qué te nace decir más allá de tu profesión? Pues no es una pregunta fácil. Sí es cierto que mi profesión está muy ligada a mi vocación y por tanto yo creo que de alguna forma me define bien. Pero por ejemplo, si aplicamos esta pregunta antes de trabajar en lo que trabajo, ¿no? Yo, bueno, me he definido siempre como una persona alegre, con una vocación de servicio desde bien pequeñito, ¿no? Recuerdo que yo veía en casa la tele y cuando me ha pasado varias veces, pero una de las cosas que recuerdo más fue el terremoto de Haití, ¿no? Que me parece que fue en el 2004, creo recordar, que yo era un mico, pues tenía 12 años apenas. Y yo le decía a mis padres que tenía muchas ganas de poder ir allí, ¿no? A poder ayudar. Bueno, a día de hoy visto con perspectiva, a lo mejor si voy, estorbo más que ayudo, pero bueno, sí que soy una persona que tiene, bueno, esa vocación un poco de servicio, una persona alegre, una persona familiar y activa, muy activa, un culo inquieto, vamos. Bombero, viajero, amante de la música, de la montaña, de la gente. ¿Cómo conviven todas esas facetas en una sola persona? Pues conviven, curiosamente, podríamos decir en paz y armonía, aunque mi vida no la definiría como una vida, al menos exteriormente, ¿no? En paz, en armonía quizás sí, en paz no, no parece, porque estoy de un lado para otro siempre. Hay gente que me dice que no sabe cómo estoy en varios sitios a la vez, porque parece que me han visto en un sitio y luego resulta que estoy en otro. Pero curiosamente a nivel interno sí que convive todo en una gran armonía y lo siento con paz. Mi trabajo es verdad que me permite disponer de tiempo libre para hacer muchas otras cosas, porque yo trabajo en guardias de 24 horas, solamente hago guardias de 24 horas. Entonces, bueno, pues por el número de horas que tenemos que trabajar, lógicamente eso corresponde a más de 3 jornadas, son 24 horas y media, entonces son más de 3 jornadas normales. Entonces luego, pues los días de libranza entre guardias y guardias, o si cambio una guardia con un compañero, pues me permite hacerme un viaje, me permite hacer voluntariado, me permite tocar la guitarra, me permite, bueno, pues muchas aficiones también, de las que no me quiero desprender, la verdad, porque me gustan, me gustan. Iñaki, sabes que en el programa normalmente hay una, dos, incluso tres preguntas sorpresa. Vamos ya con la primera pregunta sorpresa.
Hola Fernando, un gusto saludarte y colaborar contigo. Y un saludo también para Iñaki, a quien conozco de toda la vida. Y al que me gustaría preguntarle si pudiera compartir cuáles son o han sido las figuras, bien de la historia o en la actualidad, que son fuente de inspiración para animarle en su vocación de servicio. Muchas gracias. Chao. Bueno, pues me va a matar, porque me va a matar, pero una de las figuras relevantes en mi vocación de servicio es la persona que me hace la pregunta, que efectivamente nos conocemos de toda la vida y realmente yo soy como soy, ¿no? La pregunta que me hacías antes de cómo me defino un poco, yo también me defino por el lugar donde he nacido, la familia en la que he crecido, la educación que he tenido. Entonces, bueno, evidentemente la energía un poco, ¿no? Y que me han transmitido mis padres desde pequeño, ¿no? El fomentar siempre el tema del voluntariado que llevo haciendo, pues, 15, 16, 17 años, ¿no? Desde los 15, 16 años, me viene un poco también de la familia, ¿no? Del comportamiento familiar, de lo que yo he visto, porque no solo es lo que te enseñan, también es el ejemplo que dan, ¿no? Porque es muy fácil tratar de educar en unos valores o de una manera y luego los niños somos como esponjas, ¿no? Son como esponjas, ¿no? Y absorben todo. Entonces, bueno, yo también lo que he visto y lo que he mamado ha sido un poco eso. El fomentarme siempre experiencias de voluntariado, ¿no? A nivel nacional y a nivel internacional también, ¿no? En Brasil, en Camerún. Eso, bueno, ha forjado mucho en mí de esa vocación de servicio. Y bueno, figuras claves en la historia, pues bueno, en mi caso concreto, que yo también soy practicante, ¿no? Y religioso, cristiano, pues la figura de Jesús, evidentemente, es como el sumum, ¿no? De una figura que guía, que es referente, que es modelo, a quien uno quiere seguir, ¿no? Porque al final lo que transmite es el amor, ¿no? En un máximo exponente. Entonces, bueno, sí me guía. Luego hay figuras, claro, esto es muy gracioso porque mucha gente que no está tan relacionada con esto y sobre todo en el mundo en el que yo me he ido desarrollando a nivel laboral, incluso a nivel de estudios, ¿no? Que no son a lo mejor religiosos, ni mucho menos, le resulta muy chocante cuando yo le digo, pues a veces mis padres me ponían películas de santos, ¿no? Y efectivamente, bueno, al final yo creo que todo se queda, ¿no? Y vas cogiendo cachitos de aquí, cachitos de allá, y bueno, al final hay diferentes figuras que sí que me han inspirado. San Ignacio, por ejemplo, de Loyola, que yo, bueno, respondo como Iñaki, más que como Ignacio casi, aunque mi nombre realmente es Ignacio, que es algo que muchos amigos de toda la vida todavía no saben o les cuesta asumir. Bueno, pues también es una figura, ¿no? Que me ha inspirado. Agradecemos a Dolly López Guzmán, a tu madre, esta intervención hoy, esta colaboración. A ella la hemos tenido ya varias veces en el programa como teóloga y siempre la verdad que habla también de vosotros, de sus hijos. Y seguimos hablando de esta vocación de ser bombero, de la vocación del riesgo, del sentido. ¿Recuerdas el momento en el que supiste que querías ser bombero? Sí, la verdad es que sí. Y es curiosa, es curiosa. Es cierto que si unimos un poco la vocación de servicio que siempre he tenido desde bien pequeñito y el culo inquieto que siempre he sido y que soy todavía a día de hoy, eso hace una mezcla un poco explosiva, ¿no? De querer estar al servicio. Hay muchas maneras y yo defiendo a capa y espada muchas maneras de estar al servicio de los demás. Hay mucha gente que me dice, claro, es que desde ser bombero es como más fácil, como más evidente, ¿no? Pero evidentemente, bueno, un abogado, un médico, o sea, cualquier profesión, un religioso, ¿no? De vida consagrada, desde cualquier profesión se puede servir y se puede servir desde tus círculos más cercanos hasta los más lejanos, ¿no? Pues el ejemplo del voluntariado, pues irte como he ido, ¿no? A Brasil o a Camerún, sin antes haber reparado en lo que tienes en tu ciudad o en tu entorno o en tu barrio puede resultar ser un poquito incongruente en algunos casos, ¿no? Pero bueno, mi mezcla de vocación de servicio
con ese culo inquieto hacía que yo quería dedicarme a algo, yo no podía estar en una oficina, imposible, no, y a día de hoy no puedo tampoco. Entonces yo necesitaba trabajar en algo, desarrollarme profesionalmente en algo en lo que yo sintiese que físicamente podía poner mi cuerpo al servicio, ¿no? de los demás. Entonces, bueno, es algo que no tenía definido desde pequeño como tal, estaba ahí un poco latente y curiosamente fue estando de Erasmus. Yo estudié educación física y estando de Erasmus, que hice mi Erasmus en Toulouse durante 9 meses, yo dedicaba 20 minutos todos los días a la contemplación en silencio, que era, bueno, era un ejercicio que me había propuesto mi acompañante espiritual en ese momento, que era Jean-Luc en Llegue. Un saludo para este jesuita camerunés que me guió en una etapa muy importante de mi vida. Y yo hacía 20 minutos de silencio todas las noches contemplando una cruz que me ponía normalmente en el ordenador. Y en uno de estos momentos de silencio, la verdad es que yo estaba tercero de carrera y decidí que yo me vino a la mente y dije, "Jo, esto sería brutal, sería la bomba. O sea, iría conmigo perfectamente. Sé que es difícil porque la posición es bastante complicada, digo, pero me encantaría dedicarme a esto. Y ahí puse en una balanza mis posibilidades de desarrollarme en el mundo de la educación física como tal, de ser profesor, por ejemplo, de educación física, preparador físico, entrenador, que me gustaba y siempre me ha gustado. Y de hecho he hecho alguna cosilla de eso también. Y ser bombero, y ahí la balanza yo veía que se declinaba claramente hacia ser bombero. Dije, esto es una vocación. O sea, yo ahí descubrí verdaderamente lo que es una vocación. Y bueno, decidí terminar, hablé con mis padres, decidí terminar la carrera porque, bueno, ya terminaba tercero, ya me quedaba cuarto, incluso hice el máster de profesorado, pues también para tener un colchón, porque yo no conocía a ningún bombero, en cuarto de carrera hablé con algunos, me comentaron cómo era la posición y bueno, uno se asusta un poco y yo dije, vale, necesito tener mis posibilidades de trabajo porque si me dicen compañeros que han estado hasta 12 años opositando, yo necesitaré trabajar, necesitaré buscarme la vida. Entonces, bueno, pues decidí terminar un poco mis estudios académicos universitarios y luego me puse con la posición y bueno, afortunadamente la saqué. Iñaki, tenemos ya la segunda pregunta sorpresa del programa, que es otra pregunta profunda, así que prepárate. Buenas, Fernando, gracias por la invitación a tu canal. Y mi pregunta para el invitado es muy sencilla. Un bombero tiene vocación normalmente de ayuda al otro, ¿no? Entonces, cuando uno está rodeado continuamente, día tras día, de miseria, de sufrimiento, ¿no? Porque tienes que estar continuamente en situaciones límite, ayudando a personas que están en situaciones pues complejas y, como digo, de sufrimiento. ¿Cómo se cuida la fe y el espíritu en ese sentido? Porque entiendo que eso va erosionando el alma muchas veces, ver, pues como también un misionero, ¿no? Ver situaciones en las que la gente está continuamente sufriendo. Gracias, un abrazo. Pues efectivamente, para mí esa pregunta tiene una doble lectura en cuanto a su respuesta, ¿no? Em, por un lado, mm, me surge una reflexión de qué suerte que haya personas que por la situación que se nos ha regalado, porque se nos ha regalado, tenemos posibilidad de echar una mano a aquel que lo necesita y entonces de alguna forma creo que ahí también está actuando Dios. Es decir, esa persona está encontrando otras personas, ¿no? En este caso puede ser bomberos o puede ser otro tipo de persona, quien sea, ¿no? Que pueda ayudar a quien lo necesita. Por otro lado, sí entiendo un poco que la pregunta puede también ir enfocada hacia que a veces es difícil mantener la fe, ¿no? Cuando ves cosas complicadas y es inevitable y nos pasa cuando vemos catástrofes naturales, a las que también vamos a echar una mano cuando podemos, eh, o ves personas bueno, que viven, ¿no? Vas a una apertura de puerta, ¿no? Abrir la puerta de una persona mayor que se ha caído o de una familia y de repente ves que en una habitación están viviendo 6 personas, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible, no? Y,
Y es complicado, ¿no? Yo creo que nuestra fe también es complicada, ¿no? Y saber que existe tanta miseria y que vivimos en un mundo con tanta miseria y de alguna forma que te puedan decir, ¿no? O que tú incluso puedas llegar a pensar cómo Dios puede permitir, ¿no? Que pasen estas cosas, ¿no? Efectivamente, es una realidad, es algo que ocurre, es algo que vivimos y no es tanto que Dios permita que pase esto, ¿no? Sino que esta miseria que existe nos acerca a Él. O sea, Dios está, los preferidos de Dios, ¿no? Que decía el Papa Francisco, bueno, se lleva diciendo mucho tiempo, ¿no? Los preferidos de Dios son las personas sufrientes, ¿no? Son los pobres, son los que más necesitan esa ayuda. Y a veces lo vemos incluso en la miseria y en la pobreza. Me viene a la mente, ¿no? El voluntariado que hice en Camerún, cómo de verdad con nada, iba a decir con poco, pero con nada, los niños son felices con lo que tienen, con la naturaleza, con la conexión con ellos mismos, ¿no? Y nos hace recordar un poquito también la importancia de ir a lo esencial de la vida, ¿no? De no rodearnos de los que somos pues, más afortunados, ¿no? Y estamos rodeados vamos a decir, de riqueza, ¿no? En cuanto a lo material. Luego muchas veces descubres que esas personas quizá están más alejadas, ¿no? De Dios o que esa cantidad de cosas que a nivel visual pueden ser más bonitas, ¿no? Luego a nivel espiritual e interno hay mucha gente que sufre mucho. Y yo sí he tenido la oportunidad tanto de ver esa miseria a nivel material como de ver otro tipo de miseria, ¿no? Más espiritual y más interna. Y diría que de verdad esa espiritual interna, esa miseria interna, perdón, es más complicada. Es más complicada, es más dura y esas realidades también hay que saber acompañarlas, que a veces parece que lo evidente, ¿no? Es ir a ayudar a la persona que no tiene para comer, que por supuesto hay que hacerlo, pero también hay que acompañar a esas personas que tienen mucho y luego están vacías internamente. No sé si más o menos puedo haber respondido un poquillo, que es compleja la pregunta, ¿eh? Agradecemos también a Jorge Burgueño, tu hermano, esta intervención, esta pregunta. Y siguiendo hablando de todo esto, del peligro, del sufrimiento humano, ¿qué te sostiene emocionalmente en los momentos más duros? A mí personalmente me sostiene mi fe, me sostiene Dios. Y lo digo muy claramente, que lo he compartido con muchos compañeros, ¿no? En La Guardia. Tengo la suerte de tener un turno increíble ahí en el Parque de San Blas, Parque de Bomberos. Y compartimos a veces algunas disertaciones, algunos debates y discusiones, ¿no? Sobre temas religiosos, espirituales, que la verdad que son muy interesantes, el punto de vista que tenemos cada uno, que es diferente, aunque con puntos en común. Y yo a veces se lo digo, porque esta pregunta me la han hecho también algunos compañeros, ¿no? O parecido. Y yo les digo de que yo considero que tengo un poquito de morro o suerte, ¿no? Por tener la fe que tengo, porque de verdad es como, o sea, no es, a veces se puede resquebrajar, a veces hay momentos complicados, por supuesto, ¿no? Pero poder sostenerte de verdad, qué suerte es poder sostenerte en los momentos difíciles en un Dios que siempre está ahí, que te está acompañando, que lo sientes. Es verdad que a veces lo sientes más cerca y a veces lo sientes más lejos, no vamos a negarlo, pero el saber que tienes ahí un soporte, ¿no? Un aliento que te está ayudando en los momentos más difíciles, con que tú puedes contar, con que tú puedes hablar. Yo siempre digo también que cuando te enfadas con Dios es una prueba muy grande de la fe, porque no te vas a enfadar con el vacío, te enfadas con algo o con alguien, ¿no? Y por tanto quiere decir que estás creyendo, estás enfadado con Dios porque hay algo que no te convence, que no te gusta, pues esa miseria de la que hablamos, pues algo en tu vida que no va bien y dices, ¿cómo puede ser ¿por qué permites esto, no? Y te da rabia. Pero, pero bueno, a mí esa fe sí me sostiene en los momentos difíciles, sí. Aparte de todo el soporte que tengo, pues a todos los niveles. O sea, yo la verdad que me considero una persona muy, muy, muy afortunada. Por tanto, me siento muy agradecido, intento vivir en el agradecimiento,
pues por el hogar que tengo a nivel familiar, mi mujer, mi familia, mi trabajo estable, vocacional, bueno, todas las oportunidades que tengo de desarrollar pues esas cosas que me gustan, mis hobbies y todo. Entonces, bueno, eso también evidentemente es un soporte, ¿no? Porque cuando algo te falla, cuando algo se empieza a tambalear, tienes otros pilares fuertes en los que sostenerte. ¿Y hay alguna intervención que te haya marcado especialmente para bien o para mal? Sí, la verdad es que más de una, sí. El trabajo de bombero es un trabajo precioso, o sea, es un trabajo muy bonito. Todas las cosas que hacemos se supone que son para ayudar, ¿no? Esa es la idea un poco, ¿no? Alguien llama a los bomberos porque necesita ayuda. De las intervenciones que hacemos, un porcentaje muy alto son intervenciones, digamos, menores, ¿no? Con una relevancia, bueno, limitada, con las que podría llegar a pasar algo, pero a lo mejor no ha pasado nada grave, ¿no? Puede ser, por ejemplo, cortar unas ramas de un árbol, se puede caer y lógicamente se puede caer encima de alguien y hacer mucho daño, pero a lo mejor vamos simplemente por prevención, cosa que es muy importante, ¿no? Pero digamos que es una intervención más rutinaria. Estos días de viento y lluvia, la verdad que no estamos parando con el tema de los árboles, cornisas, fachadas. Intervenciones que me han marcado más, bueno, hay intervenciones también que son muy duras. Yo diría que incluso más que los incendios, que a veces, lógicamente, también son bastante complicados, como se puede uno imaginar, los accidentes de tráfico marcan, porque, bueno, ver a lo mejor un accidente en el que está afectada una familia, ¿no? En el que ha podido fallecer alguno de los integrantes de la familia, y a lo mejor detrás hay niños. Bueno, hace no mucho tuvimos una intervención donde un coche bueno, pues no debió frenar o se equivocó, en vez de pisar el freno, pisó el acelerador y se metió debajo de un camión, debajo del camión que tenía delante, que pegó un frenazo. Y bueno, pues eran dos personas mayores. Intentamos hacer la reanimación cardiopulmonar, estuvimos ahí un rato y tal. Había poco que hacer y no pudimos salvar la vida. Y bueno, esas son situaciones que marcan un poco a nivel de lo que uno ve, ¿no? Cuando ve personas fallecidas, bueno, eso marca por lo que ves, ¿no? Pero luego hay otras situaciones que también marcan, como comentaba antes, ¿no? De situaciones que a lo mejor la familia no está mal, pero es eso, ves que están viviendo 6 personas en un cuarto y se te encoge un poco el corazón también. Sí. Iñaki, estamos viendo ahora una fotografía que es la fotografía de Carmen, una señora rodeada de bomberos. Cuéntanos un poco esta historia de esta fotografía. Pues Carmen es una mujer, no recuerdo la edad que tenía, porque esto fue hace 5 o 6 años, porque yo estaba en el Parque de Bomberos de Santa Engracia, ahí en Chamberí, y, y bueno, nos llegó una carta muy tierna de la Residencia de las Hermanitas de los Pobres, ahí en Doctor Esquerro, y la carta era una carta escrita a mano, ¿no? De Carmen, bueno, que hablaba de cómo valoraba nuestro trabajo, que siempre le habían emocionado mucho los bomberos, que ella cuando miraba por la ventana y veía los camiones, pues se emocionaba y siempre nos animaba desde la ventana, ¿no? Aunque nosotros evidentemente no la viéramos y no supiéramos de su existencia, pero nos animaba y, bueno, la carta es muy bonita, no tiene desperdicio. ¿Qué ocurre? Llegó esa carta al parque de bomberos y entonces, bueno, la leímos un poco entre los bomberos y mis compañeros también me preguntaron un poco a mí, porque llevo una asociación también, ¿no? Una ONG de bomberos y voluntarios. Y me dijeron, Iñaki, ¿qué hacemos? ¿Podemos hacer algo por esta mujer? Hay que hacer algo. O sea, nos llegó tanto al corazón, ¿no? Una mujer de 80 años a lo mejor tendría o lo que sea, ¿no? Y entonces ahí pues dije, bueno, vamos a hablar con la jefatura, vamos a ver qué podemos hacer. Sé que es complicado movilizar un camión de bomberos o movilizar, porque evidentemente están, ¿no? En primera instancia tienen que estar para lo que están, ¿no? Para apagar los fuegos, pero esto de alguna manera era apagar un fuego también, ¿no? Un fuego que nos había surgido a todos. Entonces, bueno, pues
nos dieron un permiso y llevamos un vehículo, digamos, que no era de primera salida de la guardia, era un poco más que está de reserva por si pasa algo más grande y tal. Y fuimos a por ella, a la residencia, preguntamos por ella, se montó, fuimos al parque de bomberos, le dimos una vuelta, le enseñamos todo el parque, los camiones, la mujer no cabía en sí de la emoción que tenía y nosotros igual, porque al final eso se transmite, ¿no? Cuando ves la emoción de una persona mayor que está tan contenta y se siente no tan afortunada de estar rodeada de los bomberos que de alguna forma pues nos tenía esa admiración. Y luego ya pues volvimos a llevarla a la residencia y las personas que la cuidan allí, que hemos mantenido, que yo tengo el contacto, todavía alguna hemos mantenido el contacto, nos dicen que es algo que no se le ha olvidado y que no se le va a olvidar en la vida. Seguimos hablando ahora también de fuego, de agua, de algunos elementos muy relacionados con tu profesión. El fuego es una parte central de tu trabajo, desde tu experiencia, desde tu fe. ¿Qué significado tiene el fuego para ti? Bueno, el fuego tiene muchos significados, yo creo, ¿no? El fuego está asociado al calor, ¿no? El fuego se considera, aunque es algo un poco natural, ¿no? Pero bueno, se considera uno de los grandes descubrimientos del ser humano, ¿no? El poder eso, pasar en invierno ¿no? Más calentito, poder hacer la comida, ¿no? En un fuego, poder, ¿no? En vez de comer algo crudo, comerlo calentito y bien hecho, bueno, pues tiene muchas connotaciones positivas. Otra connotación positiva, un poquito menos, digamos, concreta o física, ¿no? Es ese fuego un poco interno que te puede mover a hacer cosas, ¿no? El fuego también quema y cuando quema, quema en diferentes grados, ¿no? Pero uno si toca el fuego, evidentemente siente ese calor, se quema y su primera reacción es instintiva, es apartar la mano si te estás quemando la mano, ¿no? Quitarte de ahí cuando estás ahí. Y eso también tiene un componente positivo, que es que el fuego te empuja a moverte, ese fuego interno, ¿no? Que yo siempre he tenido de, bueno, pues esa vocación un poco de servicio, me ha movido y me ha movilizado y gracias a ese fuego un poco que me ha hecho moverme, saltar, pues he conseguido también pasar las oposiciones y poder vivir mi vocación. Y el fuego, bueno, yo también el fuego lo vivo. Suena un poco, quizá, voy a poner un símil para que se entienda, ¿no? Por ejemplo, las hogueras en Valencia, ¿no? Las hogueras de San Juan. El fuego también tiene una connotación lúdica, ¿no? El saltar el fuego, todos alrededor del fuego, en los campamentos, ¿no? Que se hace un fuego. Eh, Algo muy bonito que he tenido la suerte siempre de vivir, ¿no? Es en el pueblo de mi abuelo hacíamos un fuego en el patio, ¿no? Y todavía en condiciones de seguridad, evidentemente, y siempre con la broma de, bueno, ya que estás tú aquí, no pasa nada, sí, sí. Y hacemos un fuego, ¿no? Y nos reunimos la familia en torno al fuego, ¿no? Es esa un poco esa sensación de que el fuego es algo central, ¿no? Yo creo que el fuego tiene mucho de Dios también. Y estar todos alrededor del fuego charlando, compartiendo, normalmente se asocia también a eso, a charlas un poco emocionales incluso, ¿no? Estás, te mueve o la lumbre, ¿no? En una casa cuando tiene chimenea, ¿no? Y enciendes en el salón. No tiene nada que ver, ¿no? Con unos radiadores o con una calefacción, ¿no? Es otra cosa, es otra cosa diferente, ¿no? El olor de la madera, ¿no? Cuando se quema, te evoca muchas cosas y bueno, para mí el fuego tiene muchos significados. Evidentemente tiene un significado muy claro de peligro, como es lógico, ¿no? En mi trabajo, pero tiene muchos componentes positivos. Además, suena un poco regular, a ver si consigo que no suene mal, pero los bomberos tenemos algo que es muy curioso, ¿no? Que es que nos peleamos, muy entrecomillado, por trabajar más. O sea, es de las pocas profesiones que conozco donde nos gusta trabajar. Los parques de bomberos que más salen entre comillas, pinchan un poco a los que menos salen, porque, ¿no? Como diciendo, porque al final yo creo que es algo que llena. Entonces, el apagar fuegos, el ayudar, llena. Entonces, cuando ocurre un fuego grande, evidentemente, cuando se consigue hacer todo con éxito, que no parezca que nos vamos a alegrar de que haya ningún incendio, porque no es así, ¿no? Evidentemente no es así.
cuando ocurre algo y nosotros vamos allí, es muy bonito, ¿no? El poder como llevar esa ayuda a su máximo exponente, ¿no? Cuando ves, o sea, que no es lo mismo que se queme una campana extractora, como decimos, un puchero, ¿no? No es un puchero, no ha sido nada, hemos llegado a tal, que cuando algo está mucho más desarrollado, como ha ocurrido en el incendio del Bazar de Vallecas ahora recientemente, que es un fuego muy desarrollado y donde, bueno, pues el extinguir ese fuego también a nivel, yo creo que de colectivo profesional, ¿no? Con éxito, se vive como algo positivo, ¿no? Es, joder, hemos apagado un fuego tremendo, ¿no? Y es algo que al final da mucha alegría, ¿no? Entonces, bueno, acabar con ese peligro, por así decirlo, ¿no? Es también algo que tiene un significado bonito, ¿no? Significa una ayuda mayor, de alguna manera. Nos vamos hasta tu parque de bomberos porque allí hay también una pregunta que te va a lanzar un compañero tuyo. Vamos a ver quién es. Hola, muy buenas. Un saludo a Cruzando Fronteras. Te aprovecho para saludar también a Fernando y a Iñaki. Y bueno, creo que es una buena oportunidad para hacer una pregunta que es importante que todo el mundo sepa. Si se declara un fuego en tu edificio por debajo de tu planta, de tu vivienda, ¿qué debería hacer esa familia? Incluso si te llaman por el telefonillo avisándote de que hay un incendio. Venga, un saludo a todos. ¿Qué tal, Hugo? Gracias por tu pregunta. Un muy buen compañero, Huguito, compañero y amigo. Pues me parece que es una pregunta muy interesante para que todo el mundo también tenga ese conocimiento, ¿no? Un poco más técnico. Es una pregunta quizá un poco más técnica y me parece algo muy positivo. Creo que es algo que se debería enseñar en las escuelas, ¿no? Deberíamos saberlo todos y la realidad es que no es así. Cuando se produce un incendio en una planta inferior a la tuya, sobre todo, eh, lo que nos sale un poco, como he dicho un poco, ¿no? El tema del fuego y el salir corriendo, ¿no? El reaccionar. Lo que quizá uno en un primer momento piensa es, tengo que salir de aquí. Hay peligro en mi vivienda, hay un incendio, yo estoy en la planta 6, hay un incendio en la planta 3, el incendio va hacia arriba, me puedo quemar, me puedo tal. Entonces, lo que sale un poco es salir de la vivienda. Incluso, esto ya se ha corregido, ¿no? Pero algunos cuerpos de seguridad se les instruyó durante unos años en llamar al telefonillo para avisar a todos los vecinos, que no está mal avisarles, pero sí a decirles, hay que evacuar el edificio, que se está quemando una vivienda ahí del edificio, ¿no? Y esto es algo bueno, que se está corrigiendo y que es muy peligroso. Es muy peligroso porque el mayor número de fallecidos que nos hemos encontrado nosotros en incendios de vivienda es en las escaleras. O sea, la gente cuando sale de su vivienda y baja por las escaleras, evidentemente ya el ascensor no se debe usar en los incendios, esto es algo que también debemos saber todos, pero en las escaleras tampoco, en estos casos, porque la cantidad de humo el hueco de escalera se suele llenar de humo. Entonces, la cantidad de humo que hay ahí y de elementos que uno inhala y hay quemaduras de vía aérea, lo normal es que pierdas el conocimiento en muy poco tiempo y que a nosotros primero nos dificulta las labores de extinción, evidentemente, porque tenemos que centrarnos también en los rescates de las personas. Y luego, pues imagínate, si entramos un equipo de 4 personas, ¿no? Y nos encontramos 10 o 12 personas en la escalera que están desmayadas, tenemos una capacidad muy limitada para rescatar a todas y el tiempo de supervivencia no es muy alto. ¿Qué ocurre? Ha ocurrido en algunos casos, como pasó en el macroincendio del edificio de Valencia hace, creo recordar, un par de años, en los que una familia también, ¿no? O 2 personas fallecieron porque entró el humo en su vivienda y se quedaron allí encerrados y no se les pudo rescatar a tiempo. Y a partir de ese incendio, muchas personas también, ¿no? Nos decían a los bomberos, ha ocurrido esto, ¿cómo nos vamos a quedar en casa? La realidad es que en un 98% de los casos, 95, 98% de los casos, nosotros tenemos un protocolo que es el que funciona, ¿no? Si tuviéramos una lotería que nos dijesen, te va a tocar en un 98% y otra que te dice la lotería normal, ¿no? ¿Cuál jugaríamos? Lógicamente jugaríamos la del 98%, ¿no? Entonces, en un porcentaje altísimo, lo que funciona es quedarte en tu casa, cerrar las puertas, si tienes ventanas al exterior, puedes abrirlas, salvo que te esté entrando por ahí el humo. Si por ahí está entrando el humo, evidentemente vamos a resguardar la casa lo mejor posible de humo.
Y luego utilizar toallas o trapos, mojarlos un poquito, humedecerlos y tapar las rejillas de las puertas. Las rejillas por abajo, todo lo que puedas, sellar de alguna forma todo lo que se pueda para que no entre el humo. Lo más importante es el humo. El fuego, muy pocas personas fallecen algunas, pero muy pocas personas fallecen por el fuego, pero muchas por el humo. Entonces vamos a sellar lo más posible la casa. Si por la ventana tenemos acceso a donde están los bomberos, avisar está muy bien. Abrir la ventana, decir que estamos aquí para que nosotros podamos ver que efectivamente tenemos que rescatar a personas que están allí. Si no está entrando el humo por el exterior, fenomenal que podamos ventilar. Si está entrando, avisamos, nos cercioramos de que nos han visto y cerramos. Ya digo, en un porcentaje altísimo, sobre todo en grandes ciudades, especialmente en grandes ciudades, ese es el protocolo. El tiempo de respuesta es muy corto. Nosotros en Madrid tenemos un tiempo medio de respuesta de 5 minutos, 5 minutos y medio. En ese tiempo un incendio no se ha desarrollado prácticamente nunca lo suficiente como para que no dé tiempo a extinguirlo, rescatar a las personas y que no ocurra nada. Y para que un edificio colapse por un incendio hace falta, pues eso, que sean grandes, grandes catástrofes, que por suerte no ha habido muchas. Y entonces, bueno, eso es lo que hay que hacer. Yo entiendo y entiendo que es una angustia, entiendo que mucha gente pueda decir, ¿cómo voy a quedar en casa y no voy a salir? Pero nosotros las recomendaciones que hacemos es para salvar vidas y las vidas se salvan de esta manera. Y por supuesto, lo que nunca hay que hacer es esconderse, sobre todo de cara a niños, no meterse en armarios, no meterse debajo de la cama, porque si nosotros vamos a registrar una vivienda para intentar rescatar a alguien, si está escondido dentro de un armario y no lo vemos, evidentemente con el tiempo esa persona puede acabar falleciendo por estar escondida. Nosotros tenemos que ver, entonces no nos escondamos, nos ponemos en sitios visibles, avisamos y sellamos todo lo que podemos la casa. Agradecemos a Hugo Martínez, tu compañero bombero, por esta pregunta que nos ha dado esta respuesta tan práctica y tan interesante. Y hablábamos del fuego, vamos a hablar ahora del agua, que el agua sería como vuestra gran aliada. ¿Qué simboliza para ti tanto profesionalmente como espiritualmente el agua? Bien, pues el agua efectivamente. Agua y fuego, digamos que son los dos elementos más relacionados a nuestra profesión. El agua efectivamente salva vidas, porque cuando también hay que defenderse de un incendio, nosotros usamos una cortina de agua, ¿no? La lanza o surtidor que tenemos en la mano puede extinguir de muchas maneras y cuando tú lo abres se crea una cortina de agua que es como una barrera contra el fuego, contra la radiación, contra el calor y salva vidas de otras personas, pero también nos puede salvar la nuestra, ¿no? En muchos casos. El agua también es signo de renovación, ¿no? De renovación, es signo de bautismo, de vida nueva, cuando nace un niño y se le bautiza. eh, pero si me permites, por hacer un poquito de abogado del diablo, pasa un poquito como con el fuego. El agua es nuestra gran aliada y da vida, ¿no? Necesitamos el agua para vivir. Nosotros, incluso las personas, ¿no? Somos un 80% me parece que es, ¿no? Compuestos de agua. Entonces, y el mundo en el que vivimos, ¿no? Es igual, un 75% me parece es agua, ¿no? Es la masa de agua que hay en el planeta Tierra, o más. Entonces el agua es fundamental para nuestra vida. Necesitamos agua para hidratarnos, para beber, para sobrevivir. La necesitamos y además es lo que más necesitamos, más que la comida y más que otras cosas. Pero el agua también puede ser una gran enemiga, ¿no? Nosotros eso, vamos a inundaciones de pisos donde el agua se carga también una vivienda, ¿no? Puede romper el agua cuando entra con fuerza, lo hemos visto también, ¿no? En inundaciones, eh, el agua incluso, eso, bueno, estuvimos también en Valencia, ¿no? He puesto ya el caso de Valencia, pero bueno, es lo que me viene ahora un poco a la mente, ¿no? Que estuvimos en la Dana, ¿no? De Valencia también con el agua que había causado estos grandes destrozos. Entonces, el agua es verdad que tiene, ¿no? Una doble faceta, ¿no? Con todo, yo creo que gana, o al menos desde mi punto de vista, ¿no? Lo positivo que es el agua, ¿no? El saber manejar el agua también para extinguir un incendio, para hidratarnos. Yo que además soy deportista, ¿no? Siempre dicen que a mí a veces me regañan por beber menos de lo que debería. Eh, pero el agua al final evita calambres, ¿no? Cuando a uno le da un calambre, ¿has bebido agua? Ay, no. Y muchas veces es causa, ¿no? Esa deshidratación es causa
de esos calambres que dan, ¿no? Entonces, bueno, el agua yo creo que es un elemento fundamental para nuestra vida y yo lo vivo también como, bueno, como un elemento que renueva, ¿no? Cuando bebes un agua fresquita, ¿no? Y estás deseando beber, tienes mucha sed y bebes agua fresquita, ¿no? Ese sentimiento de placer, esa sensación, yo creo que no es equiparable a nada, ¿no? Yo creo que todos hemos vivido, ¿no? Ese momento de refresco, ¿no? De wow, de energía también incluso. Como bombero estás dispuesto a dar la vida por otros, pero ¿cómo se vive esto interiormente, esto de dar la vida si llega el caso por otros? Pues la verdad es que yo considero que lo vivo bien, bien a nivel, o sea, a mí me nace de alguna manera, no es algo que sienta forzado, no me siento forzado, o sea, no por ser bombero me siento forzado a dar la vida por otros, ¿no? Yo creo que la lectura es la inversa. Como yo me siento de una forma pleno dando la vida por otros, entonces he buscado de qué manera yo vivir mi vida, ¿no? Y entonces he buscado esta vocación de bombero, pero es algo que yo sentía desde antes, evidentemente, ¿no? Y esa vocación de servicio hasta el extremo, ¿no? Ese ejemplo que nos da Jesús también, ¿no? Yo creo que es el mejor ejemplo. Lo cual no quita que surjan miedos, evidentemente. Eso yo creo que es inherente al querer dar la vida por otros. Es imposible, ¿no? Que de alguna forma no tenga uno miedos, ¿no? También lo dijo Jesús, ¿no? Rezaba a Dios diciendo que a ver si me puedes liberar de esta carga, ¿no? O a ver si hay otro camino, otra vía. Luego, ¿qué hizo? Pues lo que tuvo que hacer, ¿no? Y yo creo que en este caso a mí también me vence, vamos, el miedo queda atrás y es vencido por esa vocación de querer dar la vida por otros. Por supuesto, por los más cercanos, ¿no? Lo que más te sale, ¿no? Siempre yo creo que es, ¿no? Yo daría la vida por mis padres, daría la vida por mi mujer, daría la vida por mi entorno, pero bueno, en mi profesión y también en mi vida personal, si uno tiene que dar la vida, la da, ¿no? En casos de, vivimos bueno, muchos tipos de casos, ¿no? Donde existe un riesgo de dar la vida. Ha habido compañeros que han fallecido por dar la vida por otros y, y muchos otros que han sido heridos, ¿no? De gravedad y por dar la vida. Y bueno, eso que hay uno a nivel interno, o sea, es tan fuerte que realmente yo lo vivo bien, no le doy muchas vueltas tampoco, no lo pienso mucho. Es algo, a nivel profesional te sale como adrenalina también un poco, ¿no? En el momento lo haces y luego a lo mejor lo piensas posteriormente o lo hablas con los compañeros y dices, wow, que hemos estado en peligro ahí, ¿eh? Y no te has dado casi ni cuenta, porque, bueno, porque lo vives y lo haces, ¿no? En intervenciones que tenemos con intentos autolíticos, ¿no? Tentativas de suicidio, nos ocurre, ¿no? Una persona que se va a tirar. Nosotros, evidentemente, siempre vamos a ir con el margen de seguridad más amplio que podamos tener, ¿no? Y cuando vamos a hablar con la persona para intentar evitar que se tire, si está en un edificio alto, por ejemplo, pues vamos a ir siempre anclados, ¿no? Con nuestro arnés, con nuestra cuerda, con todo. Evidentemente, todo puede fallar y siempre puede ocurrir alguna desgracia, pero pero lo hacemos y lo volveríamos a hacer y lo haríamos repetidamente. Entonces, bueno, yo lo vivo con bastante paz, lo vivo con bastante paz. Eh, sí creo que yo me alimento, quizá dar la vida es el punto más extremo, ¿no? De todo esto, pero a mí sí me alimenta, yo considero que me alimenta el dar, o sea, me da mucha energía y mucha vida cuidar a los demás. Que no quiere decir que siempre lo haga bien, ¿eh? Evidentemente no, ojalá sí, pero evidentemente no. Pero a mí me alimenta mucho, ¿no? El ver que las personas de tu alrededor están felices, han superado un bache, eso, evitar que una persona se tire, ¿no? Y hablar con ella y que te cuente su experiencia. Y bueno, todo eso alimenta el alma, inevitablemente. Yo creo que casi a cualquiera, pero bueno, hay personas que quizá tenemos ese punto un poquito más desarrollado y a mí sí me da mucha vida. Quizá a veces esa empatía, ¿no? Por llamarlo así, puede ser positiva o mal gestionada, puede ser negativa también. Pero bueno, yo la verdad es que lo vivo con paz.
El trabajo en equipo, hoy que se habla tanto del trabajo en equipo, también en la iglesia, de la sinodalidad y todo esto, es esencial para los bomberos. ¿Qué valores crees que hacen que un equipo funcione de verdad bajo presión? Bueno, pues aquí, evidentemente, el trabajo en equipo es la base de nuestro trabajo. La base, vamos, fundamental, esencial. No existiría nuestro trabajo si no fuera en equipo. De hecho, cuando me hacen la broma, ¿no? De, menos mal que está el bombero aquí, y yo les miro y digo, pues a ver qué quieres que haga yo solo, sin material, sin camiones, sin agua, sin extintores. Por si hay un incendio aquí, pues yo voy a hacer lo mismo que tú, que va a ser llamar a los bomberos a que vengan a rescatarnos, porque, bueno, sí puedo tener algunos conocimientos, evidentemente, ¿no? Más que otras personas, lógicamente, y a lo mejor una primera actuación rápida se puede llegar a salvar algo, pero, pero sin el trabajo en equipo no seríamos nada. Los valores, hay un, se trabaja mejor, es verdad que se trabaja mejor en ambientes de confianza, donde tienes relación personal, digamos, buena o positiva con tus compañeros, ¿no? Yo creo que te conoces más, ya no solo porque te salga ayudar más a una persona que conoces o que no conoces, ¿no? No voy por ahí. Voy más por si tienes una confianza, pasa mucho en los equipos deportivos también, ¿no? Cuando se conocen los equipos, los jugadores llevan mucho tiempo jugando juntos, tú ya sabes más o menos por dónde te va a dar el pase tu jugador para meter el gol, ¿no? Y ya te colocas en la posición, te anticipas. Entonces pasa un poquito lo mismo en nuestra profesión. Si tú conoces bien a tu compañero, puedes saber lo que necesitas sin que ni siquiera te lo pida. Las comunicaciones en bomberos son muy complicadas. Nosotros vamos con las emisoras, ¿no? Los walkie-talkies, y te puedes imaginar que con la máscara, el aire, el ruido, el no ver nada, tú intentas hablar y muchas veces tenemos que repetir las comunicaciones y se entiende muy mal, tienes que hacer un esfuerzo muy grande por escuchar. Entonces, esa compenetración que te da la confianza, el conocer, el tener una relación incluso personal con tus compañeros, es clave para las actuaciones. Lo cual no quiere decir, y es bastante curioso, quizá bueno, esto es un tema también quizá formativo, ¿no? De conocimientos y de saber. Cuando nosotros trabajamos en otros parques de bomberos, porque nosotros por la mañana vamos a nuestro parque de bomberos, pero hay veces que, eh, iba a decir somos más, el tema de personal está regular, pero bueno, cuando hace falta más bomberos en un sitio que en otro, y nos trasladan de parque. Entonces yo voy a mi parque de bomberos por la mañana, pero puede ser que me manden a otro parque a hacer la guardia con otros compañeros que a lo mejor apenas conozco. Y sin embargo, luego ves que el trabajo sale, también sale. ¿No? Sale y uno pone todo de su parte para que salga. También quizá nos apoyamos mucho entre unos y otros, ¿no? Cuando tú vas a otro parque a hacer guardia y a lo mejor no conoces tanto la zona, ¿no? Para llevar el vehículo, cuando hay que llevar el vehículo a la calle y no conoces tanto la zona, pues los compañeros te están ayudando, están pendientes de si tienen uno el callejero, otro con el teléfono, otro, oye, vas por aquí, o yo me conozco la zona, te ayudo, no pasa nada. A la hora de trabajar, ¿no? Te pueden ayudar porque no te conocen tanto. No, pero viene conmigo. Saluda, saluda. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que suena la sirena! Pero bueno, nuestro trabajo es un porcentaje muy alto de convivencia. Nosotros pasamos 24 horas y media en el parque de bomberos cada vez que trabajamos y depende del día. Hay días que trabajamos 12 horas o 13 y hay días que trabajamos 2 o 3. Con esto quiero decir que a lo mejor de nuestra guardia hay 18 horas que es pura convivencia en el parque de bomberos y nosotros hacemos la comida, ponemos la mesa, fregamos y limpiamos, pasamos tiempo juntos, vemos una película, entonces entrenamos en los gimnasios, ¿no? Que tienen los parques y ahí, pues bueno, se crea mucha vida, ¿no? Se crea mucha vida, se comparte mucha vida y bueno, yo diría que esos valores de la confianza, el conocerse, eso hace mucho para el trabajo en equipo. Vamos a hablar también en esta entrevista, ya hemos aludido a esta asociación, pero para que nos cuentes en qué consiste Bomberos Ayudan.
Estamos viendo fotos, por ejemplo, ahora te hemos visto vestido de Rey Mago, hemos visto también la equinoterapia, bueno, muchas actividades. Cuéntanos de qué va Bomberos Ayudan. Pues Bomberos Ayudan es una asociación que nació hace ya 12 años, más de 12 años. Yo no estaba, no lo conocía en su momento, y nació un poco de las realidades que te contaba antes, Fernando, de estas realidades de ir a abrir puertas de viviendas y ver situaciones muy complejas, ¿no? Pasando crisis, ¿no? Y veías familias que te contaban que tenían que juntar la leche con agua, que no tenían dinero para comprar la leche, familias que vivían de muy mala manera. Entonces, un grupito de bomberos que iba a las intervenciones y veía estas cosas, luego en los parques, ¿no? Muchas veces hacemos briefing, ¿no? De las intervenciones y hablamos. Nosotros muchas veces nos decimos que somos nuestros propios psicólogos, ¿no? Cuando también pasa algo complicado entre nosotros, pues lo hablamos, compartimos. A veces hacemos incluso bromas que fuera de contexto, pues serían horribles, pero entre nosotros nos sirve a veces para superar, ¿no? Eso que podría causarnos un trauma, ¿no? De cosas fuertes que hemos podido ver. Entonces, bueno, pues un grupito de bomberos reflexionaba y decía, oye, ¿y por qué no fuera de la guardia también echamos una mano? Ya que disponemos de tiempo libre, ¿no? En los días de libranza, que tenemos días completos también de libranza, en los que, por supuesto, tenemos que tocar la guitarra, tenemos que ir a la nieve, tenemos que hacer el deporte que te guste, tenemos que estar con la familia y tenemos que cuidar a nuestro entorno. Pero ¿por qué no dedicar un poquito de nuestro tiempo libre también a los demás, ¿no? Y a familias que lo necesitan? Entonces, bueno, estas intervenciones sumado a otro detonante, que fue que a una persona que se le había quemado la casa, contaba cómo justo la semana anterior había cancelado el seguro de hogar porque había tenido un problema y quería cambiarlo por otro. Y bueno, pues en vez de esperar al vencimiento para contratar el nuevo, justo en la semana en la que había cancelado el seguro de hogar, se le quemó la casa. Se quedó sin nada, no tenía recursos. Y entonces se creó algo muy bonito, ¿no? Que fue que muchos bomberos han trabajado anteriormente en temas de instalaciones, de obra, ¿no? Entonces, bueno, pues unos bomberos fueron a ponerle, luego cuando se apagó el incendio, la familia se salvó y, y luego fueron unos bomberos a ponerle el suelo, otros bomberos a ponerle las ventanas, otros bomberos le pusieron, ¿no? Pusieron los armarios. Entonces, bueno, a partir de ahí se creó un poco como esa necesidad de decir, vamos a hacer algo en nuestro tiempo libre, ¿no? Entonces así se origina un poco una asociación que ya después de 12 años bueno, ya estamos registrados como de utilidad pública, ¿no? Entonces la gente se puede desgravar cuando dona, eso te da una fiabilidad muy grande. También a nivel de asociación estamos bueno, como bastante reconocidos. Y, y ahí se pensó también una cosa, que fue, yendo a las recogidas de alimentos, esto me ha pasado a mí a nivel personal, yendo a las recogidas de alimentos vestido de calle, con tu camiseta, con tu camisa y tus pantalones vaqueros, a lo mejor recoges 10 kilos, o 20 o 30, ¿no? Y resulta que cuando vas vestido de bombero, recoges 90 o 100 o 120. Y entonces, claro, ahí surge una reflexión y dice, claro, los bomberos, gracias a Dios, ¿no? Estamos muy bien valorados y la gente nos quiere mucho y la gente se fía, ¿no? Esa confianza de la que hablábamos antes, ¿no? Entonces, la gente ve un bombero y confía. A lo mejor me ve vestido de calle y yo soy la misma persona, ¿no? Y la gente, pues no se fía a ver a dónde va a ir esto, si dono estos alimentos no sé dónde va a ir. Sin embargo, si es un bombero, la gente piensa, ah, pues seguro que hace algo bueno con los alimentos, ¿no? Entonces, bueno, surgió esa idea de aprovecharse, en el buen sentido de la palabra, ¿no? De la buena imagen de los bomberos para poder multiplicar la ayuda, ¿no? Por 3, por 6, por 10. Y bueno, a raíz de ahí, pues se crearon varios proyectos. Los dos más grandes, por no enrollarme mucho, porque la Asociación de Bomberos Ayudan se puede poner en internet y se van a ver ahí las redes sociales, la página web y todo, ¿no? Hay imágenes, hay fotos, hay de todo. Pero bueno, hay dos grandes bloques de proyectos, que uno viene aquí de lo que hablaba de ayudar a gente necesitada, de llevarles alimentos, llevarles ropa, asistirles, lo que necesiten. Y otro grande bloque de proyectos tiene que ver con niños pequeños malitos, ¿no? Que se llama Ayuda a Pequeños Guerreros. Y llamamos pequeños guerreros a estos niños que están muy malitos, que tienen diferentes enfermedades graves
puede ser cáncer, parálisis cerebral, enfermedades raras o ultra raras. Entonces, bueno, niños que pasan mucho tiempo ingresados, pues bueno, pues hay una cosa muy curiosa, ¿no? Muy graciosa y muy positiva, que es que hay un vínculo muy grande y muy bonito entre niños y bomberos, ¿no? Hay muchos niños que dicen que quieren ser bomberos y muchos niños que les llaman la atención los camiones rojos, las luces, ¿no? Las sirenas. Em, entonces, bueno, pues igual, ¿no? Ese vínculo que tenemos, que es recíproco, porque a los bomberos en general, bueno, pues quizá por esa admiración que nos pueden tener, también tenemos un vínculo muy bonito con los niños, ¿no? Entonces, pues bueno, a estos niños les montamos fiestones en los parques de bomberos, con espuma, castillos hinchables, de todo, ¿no? Se suben en los camiones, tenemos un fotocall y para que se vistan los niños, ¿no? Que ese fotocall lo llevamos también a muchos eventos. Y luego, pues acompañamos a los niños, les pagamos terapias que no están subvencionadas y que les viene muy bien, como es esa equinoterapia, ¿no? De la que has hablado, terapias con caballos, terapias en piscina, terapias con electrodos, que para corregir la postura, ¿no? De los niños, por ejemplo, que tienen parálisis cerebral, que van encogiditos, pues les viene bien esta postura para corregir, o sea, esta terapia para corregir un poquito la postura, ¿no? Que tienen y estar un poquito más rectos. Terapias que son caras, que no están subvencionadas, que las familias nos van diciendo que les vienen muy bien a los niños, pues bueno, también vamos pagando esas terapias, apadrinando a estos niños, haciéndoles visitas, en los hospitales, bueno, pues es reforzar un poco este vínculo que tenemos y la verdad es que es precioso, es muy bonito. Lleva trabajo la asociación, no voy a decir lo contrario porque sí lo lleva, pero es muy gratificante y es muy bonito. Muy bonito. Y como bien decías, está la página web de la asociación, también las redes sociales, donde pues, podemos ver tantas de estas actividades que vais realizando. Y para ir terminando nuestro programa, ¿qué le dirías, Iñaki, a alguien joven que siente inquietud por servir, pero que le da miedo lanzarse al servicio, a una vida de servicio? Sí. Pues yo diría que lo he aplicado yo mucho en mi vida, que el amor tiene que ser siempre superior al miedo. El servicio también es sinónimo de caridad, ¿no? Y caridad también es sinónimo de amor. Por tanto, servicio y amor podríamos decir que son sinónimos, ¿no? De alguna manera. Y, y me pasa mucho, bueno, me ha pasado mucho en mi vida, ¿no? En diferentes etapas. Yo tuve mis problemas en mi adolescencia con la parábola del joven rico, ¿no? Me costaba mucho, ¿no? Ver que es una persona que tiene inquietudes, ¿no? Y tiene inquietudes de servicio y de dar la vida, ¿no? Y el ofrecimiento es a dejarlo todo, ¿no? Dejarlo todo y sígueme. Y dices, ostras. Y lo pensamos a día de hoy, yo creo que, vamos, hay que haber desarrollado mucho la fe, ¿no? Para que no te siga tocando, ¿no? Esta parábola o este texto, ¿no? Del Evangelio. Y, y bueno, yo creo que Dios nunca te va a pedir nada que no quieras hacer realmente. Y, y luego lo que comentaba, ¿no? El amor, el sentimiento de amor siempre tiene que ser superior al del miedo, siempre. Lo cual no quiere decir que el del miedo se esfume. El miedo lo podemos seguir teniendo. No pensemos que por dedicarte al servicio se acabó todo y vas aquí como en un mundo, ¿no? de piruleta donde todo sale estupendamente y tú vas repartiendo amor. No, es complicado, por supuesto que es complicado, pero es bonito. Es bonito y merece la pena, al menos desde mi punto de vista. Iñaki, muchísimas gracias por este ratito en el que, bueno, pues te has abierto de corazón a contarnos tu vocación, tu trabajo, en el fondo tu pasión. Y yo creo que en un mundo que a veces lo sentimos un tanto cansado y desesperanzado, testimonios así como el tuyo pues, nos animan a seguir adelante, apagando los diferentes fuegos que la vida nos va presentando en lo cotidiano. Así que muchísimas gracias y adelante con la asociación. Pues muchas gracias, ojalá que sí. Gracias por esta oportunidad, gracias por el programa que haces. Y nada, mando un saludo también a todos y animar a tope a quien quiera ser bombero a serlo, que es precioso, y a repartir amor, todo lo que podamos. Si os ha gustado este diálogo con Iñaki Burgueño López en torno a su vocación
como bomberos os animamos a que os suscribáis a nuestro canal, que le deis a like, que activéis la campanita y que sigáis dialogando en torno a todos estos temas que Iñaki nos ha ido deleitando a lo largo de esta entrevista. Muchas gracias.